Hola, chicos. Soy Marisa y voy a compartir una experiencia que me marcó de una manera que nunca imaginé. En aquella época trabajaba como recepcionista en un motel de carretera. Un lugar modesto y a menudo olvidado, donde los coches pasaban rápido pero rara vez se detenían. Era un día normal de primavera y el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja quemado que combinaba perfectamente con el olor a comida casera que provenía del pequeño restaurante de al lado. La vida era sencilla y por mucho que soñara con algo más grande, el trabajo allí pagaba las cuentas y me mantenía ocupado. Recuerdo que esa tarde estaba organizando algunos archivos de invitados cuando él entró, un hombre de mediana edad, de pelo despeinado y ropa ligeramente desgastada, que parecía haber recorrido el mundo y los caminos sin destino. Se acercó al mostrador y la expresión de su rostro transmitía una mezcla de cansancio y desesperación. Al oír su petición, mi corazón vaciló. Dijo que ya no tenía suficiente dinero para pagar la tarifa diaria, pero rogó que le dieran una oportunidad. En ese momento, una ola de compasión me invadió. Lo que parecía un simple gesto de bondad se convertiría en un punto de inflexión en mi vida. Algo que nunca podría haber imaginado. Sabía que las reglas del motel eran claras. No se admiten huéspedes sin pagar, pero algo en su voz me hizo dudar. Prometió que volvería al día siguiente con el dinero. Lo miré, tratando de imaginar su historia. ¿Cómo llega alguien a este punto, sin lugar donde quedarse y sin un centavo en el bolsillo? El hombre parecía tan perdido y yo, con mi tierno corazón, terminé cediendo. Está bien, dije. Sintiendo una mezcla de alivio y culpa, tomé la llave de la habitación y se la entregué, y mientras lo hacía, no pude ignorar la extraña sensación que recorrió mi columna. A medida que avanzaba la noche, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. El motel, que habitualmente era un lugar tranquilo, ahora parecía envuelto en un silencio opresivo. La tenue luz de las lámparas parpadeaba y las sombras bailaban en las paredes como si susurraran secretos. El hombre subió a la habitación y por un breve momento me pregunté si había tomado la decisión correcta. ¿Qué sabía realmente de él? ¿Qué pasaría si la situación se volviera más oscura? Las horas pasaban y la ansiedad comenzó a mezclarse con la compasión que sentía, transformándose en un tipo de miedo que no podía ignorar. A medida que se acercaba el amanecer, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Me encontré mirando el reloj cada 5 minutos, contando los segundos hasta la hora en que se suponía que regresaría. El ruido de la ventilación del motel sonaba como un ruido incesante e incómodo, y la imagen de aquel hombre no se iba de mi cabeza. La inseguridad se apoderó de mí y me pregunté si había tomado la decisión equivocada. ¿Qué pasaría si no volviera? Y sí, peor aún, ¿fuera alguien peligroso? Esa última idea me pareció absurdamente descabellada, pero en ese momento ya no sabía qué pensar. Entonces algo me llamó la atención. Un ruido que viene del piso de arriba. No estaba seguro si era él o simplemente el viejo edificio que se movía, pero una creciente ansiedad me obligó a levantarme y echar un vistazo. Con el corazón acelerado, subí las escaleras chirriantes y me dirigí hacia la habitación que ocupaba. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba en el pasillo. Lo que encontré dentro desafió todas mis expectativas. La habitación estaba vacía, pero una sensación de desorden flotaba en el aire, como si algo hubiera sucedido allí y yo estuviera a punto de descubrir lo que realmente se escondía detrás de esa fachada de amabilidad. Con mariposas en el estómago, entré a la habitación y lo primero que noté fue el olor a cigarrillo mezclado con un olor metálico que pronto identifiqué como sangre. Mi estómago se revolvió y la adrenalina se apoderó de mi cuerpo. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera salido con prisa, y las cortinas se balanceaban suavemente con la brisa que entraba por la ventana. Miré a mi alrededor y mi corazón empezó a latir aún más rápido. El baño estaba cerrado y lo único que podía ver era una toalla tirada en el suelo, manchada. Un pensamiento aterrador cruzó mi mente. ¿Qué le pasó a ese hombre? Debería haber llamado a la policía, pero un extraño impulso me hizo dudar. Estaba solo y esa situación parecía más complicada de lo que podía manejar. Mientras intentaba reconstruir lo que estaba pasando, escuché un ruido nuevamente. Era un sonido bajo, casi un susurro, que venía de detrás de la puerta del baño. Ese pequeño detalle hizo que mi corazón se acelerara. El miedo y la curiosidad estaban en un duelo constante dentro de mí. De repente, el deseo de descubrir la verdad se hizo más fuerte que el miedo. Con mano temblorosa, alcancé el pomo de la puerta y, en un acto de valentía, abrí la puerta del baño. Lo que vi me dejó paralizado. El hombre estaba allí con expresión desesperada y los ojos muy abiertos, pero eso no era todo. Había algo más. Algo que no era parte de la historia que había imaginado. Estaba acurrucado en un rincón de la pequeña habitación, con las manos sucias, y su expresión era una mezcla de miedo y desesperación. Cuando me vio, parecía un poco aliviado, pero al mismo tiempo aterrorizado.
Ya viene, susurró con voz temblorosa. No lo entendí de inmediato. ¿Quién viene?, pregunté intentando mantener la calma. Pero lo cierto es que mi mente estaba corriendo en 1000 direcciones. El hombre comenzó a explicar que una mujer lo estaba acosando y lo acusaba de algo que no había hecho. Pero su historia era tan confusa que no estaba seguro de si creerle. Es peligrosa, Marisa dijo, y en sus ojos vi un destello de pánico que me dejó paralizada. Aquella situación se estaba convirtiendo en una pesadilla y me sentía como si estuviera a punto de ser arrastrado hacia ella. Antes de que pudiera pensar en cómo actuar, un fuerte ruido resonó en el pasillo. Fue como si alguien estuviera llamando a la puerta del motel con todas sus fuerzas. Mi corazón se aceleró y sin pensar miré al hombre, que ahora estaba pálido como un fantasma. «Es ella», murmuró, y en un instante la atmósfera cambió. Lo que era una noche normal se había convertido en un torbellino de incertidumbre y miedo. Estaba dividido entre ayudar a ese hombre o protegerme. El ruido continuó, más insistente. Y supe que debía decidir rápidamente. No había vuelta atrás. Instintivamente, cerré la puerta del baño, sintiendo la necesidad de protegernos a ambos. Ese simple gesto parecía tan frágil dada la situación que vivíamos. El hombre me miró, sus ojos llenos de desesperación y gratitud al mismo tiempo. Sabía que no podía dejarlo allí. Pero la idea de abrir la puerta y enfrentarme a lo que estuviera al otro lado me aterrorizaba. El ruido persistía y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder era palpable. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y apenas podía respirar. «Tenemos que salir de aquí», dijo en voz tan baja que apenas pude oírlo. Fue una orden disfrazada de súplica y sabía que tenía razón, mientras intentaba procesar todo. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. El sonido reverberó a través de las paredes como un tambor de guerra y el miedo comenzó a apoderarse de la habitación. El hombre se puso de pie, tambaleándose como si estuviera a punto de desmayarse, pero había una determinación en su mirada que no pude ignorar. «Tiene que haber una salida», murmuró, y sus palabras resonaron en mi mente. Miré por la ventana, recordando la brisa que había entrado antes. ¿Sería posible? Pero antes de que pudiera pensar en un plan. El ruido se detuvo de repente. Un silencio ensordecedor se apoderó de la habitación y una nueva ola de tensión me envolvió. Lo que fuera que estaba afuera ahora parecía estar observándonos. La tensión en el aire era casi tangible y el silencio parecía gritar en nuestros oídos. El hombre estaba frente a mí y podía ver su cuerpo temblando. Miró por la ventana y un rayo de esperanza cruzó su rostro. «Sí podemos salir por ahí, podremos escapar», dijo señalando el cristal empañado. Sabía que no teníamos mucho tiempo. La adrenalina corría por mis venas y, sin pensarlo, acepté, con manos temblorosas. Me acerqué a la ventana mientras él se preparaba para ayudarme. Mi corazón latía rápidamente y cada segundo parecía una eternidad. Logramos abrir la ventana de golpe y el aire fresco de la noche entró, mezclándose con el olor a miedo y al humo del baño. El hombre me ayudó a levantarme primero, mientras salía, la sensación de libertad me envolvió, incluso en medio de mi pánico. Una vez que logré equilibrarme afuera, me di cuenta de que estábamos en el primer piso y una caída no sería fatal, pero la adrenalina me hacía sentir que todo era posible. Él pronto me siguió y mientras miraba al suelo, lo único en lo que podía pensar era en lo rápido que había cambiado todo. Pero antes de que pudiéramos dar el siguiente paso, escuchamos un grito que resonó en la noche. Un sonido agudo y desesperado que me heló la sangre. El grito parecía venir desde el interior del motel y la idea de que alguien estuviera siendo herido me hizo dudar. El hombre a mi lado se quedó en silencio, sus ojos abiertos reflejaban el mismo miedo que yo sentía. «Tenemos que irnos ahora», susurró, tirándome de la mano mientras intentábamos alejarnos del edificio. La tensión era palpable y la oscuridad que nos rodeaba parecía ocultar horrores que no estábamos preparados para afrontar. Sin embargo, una parte de mí no pudo evitar mirar hacia atrás, como si esperara ver algo o alguien salir por la puerta del motel. Mientras corríamos hacia la seguridad de la noche, el sonido de nuestros pasos resonó en medio del silencio opresivo. Ahora estábamos afuera y la brisa fría soplaba en nuestras caras como si la naturaleza misma nos estuviera recordando la realidad que estábamos dejando atrás. El hombre me miró respirando con dificultad. «Tiene que haber un lugar seguro por aquí», dijo. Y la desesperación en su voz me golpeó fuerte. Sabía que no podíamos salir corriendo sin un plan. Necesitábamos refugio y rápidamente la idea de registrarnos en otro motel, aunque arriesgada, empezó a tomar forma en mi mente. ¿Pero qué pasaría si la mujer lo encontrara? La noche aún estaba lejos de terminar y la sensación de que nos perseguían flotaba en el aire. Mientras caminábamos, encontré un pequeño cobertizo en la parte trasera de un restaurante cerrado. Era un lugar oscuro, casi olvidado, pero parecía la única opción viable en ese momento.
Entremos aquí, sugerí, tirando del hombre hacia adentro. Tan pronto como cerramos la puerta detrás de nosotros, el silencio fue reemplazado por el sonido de nuestra respiración pesada. El olor a moho y madera podrida invadió nuestras fosas nasales, y la oscuridad pareció envolvernos como un manto. No pude evitar pensar en lo que había dejado atrás: la recepción del motel, el hombre que no conocía y la mujer que lo perseguía. Dentro del cobertizo, la tensión no disminuyó. El hombre parecía recuperarse lentamente, pero yo estaba en constante estado de alerta. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté. Mi voz temblando por el peso de lo desconocido. Se apoyó contra la pared y comenzó a explicar la situación con más claridad. La mujer que lo acosaba era una ex compañera de trabajo que lo acusó de hacer algo terrible en el pasado. No había hecho nada, pero se extendieron rumores y se encontró huyendo. Mientras escuchaba su historia, la desesperación se apoderó de mí. Estaba atrapada en una pesadilla que había comenzado con una simple decisión compasiva. Ahora tenía que decidir si estaba dispuesto a ayudarlo o si debía buscar mi propia seguridad. El peso de la decisión empezó a aplastarme. Miré a ese hombre y la mirada de desesperación en su rostro me recordó todas las veces en que yo también me había sentido perdido. Si estás diciendo la verdad, entonces necesito ayudar, dije, tratando de sonar seguro. Pero por dentro, una tormenta de dudas me consumía. Me pregunté si esto era inteligente, y si todo lo que decía era mentira, pero lo que me convenció fue la sinceridad en sus ojos. Era como si estuviera pidiendo ayuda a gritos y no podía ignorarlo. Sin embargo, mientras discutíamos qué hacer, un ruido cortó el aire pesado del cobertizo. Fue un chasquido, como si alguien se acercara. Mi corazón volvió a acelerarse y miré al hombre. Él también lo había oído. Necesitamos escondernos, susurró, y la urgencia en su voz me hizo saltar detrás de unas cajas apiladas. El silencio regresó, pero ahora había una anticipación en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Esperábamos en agonía. Nuestros corazones latían al unísono y la oscuridad a nuestro alrededor parecía más espesa que nunca. Cada segundo transcurría más y el miedo se hacía casi palpable, como si la noche misma nos estuviera observando. El tiempo parecía pasar en cámara lenta y cada pequeño sonido hacía que mi cuerpo se estremeciera. Estábamos allí, escondidos, y yo apenas podía respirar. Entonces oí una voz familiar, una voz que reconocí al instante. Era la mujer. «Sé que estás aquí, cobarde», gritó. Su voz aguda resonó en las paredes del cobertizo. El miedo me invadió como una manta pesada. La sensación de que podía encontrarnos en cualquier momento era insoportable. Miré al hombre, que ahora tenía la mirada fija en la puerta, como si quisiera fundirse con la pared a nuestro lado. «No puede encontrarnos», susurró. Pero sabía que, en realidad, estábamos en una trampa. Escuché el sonido de pasos acercándose y sentí como si mi corazón quisiera saltar del pecho. No sabía si lo que sentía era más miedo o adrenalina. Entonces, como si el universo nos estuviera jugando una broma, la puerta del cobertizo crujió y se abrió lentamente. La mujer entró con una expresión de enojo y determinación que me hizo temblar. «Sé que estás aquí y no pararé hasta encontrarte», dijo con una frialdad que me provocó escalofríos. El hombre, que estaba a mi lado, se quedó paralizado y el instinto de lucha o huida se convirtió en una batalla interna. ¿Cómo podríamos salir de esa situación? La desesperación y la urgencia comenzaron a moldear mi pensamiento mientras trataba de encontrar una manera de escapar. La mujer comenzó a moverse alrededor del cobertizo, y cada paso que daba parecía tener eco en mi corazón. Contuve la respiración, intentando no hacer ningún movimiento que pudiera llamar su atención. El hombre estaba a mi lado, inmóvil, pero la tensión en su cuerpo era evidente. Él me miró y por un momento nuestras vidas se entrelazaron en la misma lucha por la supervivencia. Mientras la mujer se acercaba a una caja, lo único que podía pensar era que ese podría ser el final para nosotros. Pero en un momento de desesperación, una idea brillante apareció en mi mente: si hago algún ruido del otro lado, quizás se distraiga y nos dé una oportunidad, pensé, con un movimiento rápido. Recogí una pequeña piedra del suelo y la arrojé contra la pared opuesta. El sonido del impacto rompió el silencio e inmediatamente la atención de la mujer se desvió. «¿Qué fue eso?», ella gritó, y vi la oportunidad de escapar desplegarse ante mí. El hombre no dudó. Él agarró mi mano y juntos corrimos hacia la puerta trasera, nuestras piernas moviéndose frenéticamente. El aire fresco de la noche nos golpeó como una ola de libertad. Pero no había tiempo para detenerse y respirar. Escuché sus gritos resonando detrás de nosotros, una advertencia de que la persecución estaba lejos de terminar. Cada paso que dábamos nos alejaba más del horror, pero la sensación de ser perseguidos nos seguía como una sombra, dispuesta a alcanzarnos en cualquier momento. Corrimos hacia la carretera. Las luces de un coche se acercaban a lo lejos.
El hombre, que estaba a mi lado, parecía más decidido que nunca, y mientras corríamos, me lanzó una mirada que lo decía todo: estábamos juntos en esto. Tenemos que llegar a ese auto. Grité y la esperanza creció en mi pecho. El vehículo se acercaba rápidamente y, tan pronto como llegamos al borde de la carretera, saludé desesperadamente con la adrenalina fluyendo por mis venas. Los faros de los coches iluminaron nuestros rostros y, por un instante, la seguridad pareció estar al alcance de la mano. El coche se detuvo y la ventana se abrió. Un hombre desde adentro nos miró confundido, pero no dudó en llamarnos adentro. «Rápido, entra», gritó, y no lo pensé dos veces. El hombre y yo saltamos al coche, jadeantes y aterrorizados. Tan pronto como la puerta se cerró, una sensación de seguridad comenzó a envolverme. El conductor pareció percibir nuestra angustia. «¿Qué pasó?», preguntó. Pero no hubo tiempo para explicaciones. El hombre a mi lado simplemente me miró y supe que debíamos contar nuestra historia, pero en ese momento lo único que podíamos hacer era respirar y sentir el latido de nuestros corazones aún acelerado. Al mirar hacia atrás a través de la ventana, vi a la mujer saliendo del cobertizo, pero la distancia aumentaba rápidamente. Finalmente estábamos a salvo, o eso pensé. A medida que el coche avanzaba a toda velocidad, la adrenalina empezó a disminuir, pero el miedo aún flotaba en el aire. El conductor nos miró todavía con expresión preocupada. «¿Estáis bien, chicos?», él preguntó, y fue entonces cuando me di cuenta de que no había respondido a su pregunta. «No sabemos qué pasó», dije, intentando organizar mis pensamientos, pero mi voz salió temblorosa. El hombre, que estaba a mi lado, se volvió hacia mí como buscando fuerza en mi respuesta. Sabía que necesitaba ser fuerte. «Lo están persiguiendo», continuó. Intentando mantener la calma, el conductor pareció comprender y aceleró aún más, buscando la seguridad de las luces de la ciudad que se acercaban. El olor de la libertad estaba casi a nuestro alcance, pero el peso de la incertidumbre me impedía relajarme. ¿Qué pasaría si la mujer lo siguiera? Podríamos simplemente estar posponiendo lo inevitable. Tan pronto como entramos en la ciudad, vi el movimiento vibrante de las luces y eso me dio cierto confort. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre mí. ¿Qué sabía realmente de ese hombre? Había una historia que no conocía, un pasado que podría salir a la luz en cualquier momento. «¿Qué planeas hacer ahora?», pregunté, mirándolo con una mirada interrogativa. Él dudó y la respuesta que esperaba nunca llegó. El silencio entre nosotros se volvió ensordecedor, lleno de la realidad de que el escape aún no había terminado. «Necesito encontrar un lugar seguro», dijo finalmente, la determinación en su voz mezclada con un toque de desesperación. «No puedo volver allí». Sus palabras eran un recordatorio constante de lo que habíamos dejado atrás, y la imagen de la mujer en su mirada me inquietaba. El conductor nos llevó a un motel que parecía menos amenazante que el anterior. Era pequeño, pero estaba lejos de la carretera principal y eso parecía una ventaja. Tan pronto como aparcamos, la realidad empezó a imponerse. Ambos salimos del auto y el hombre me dirigió una mirada significativa. «¿Estás listo para esto?», preguntó, ahora en voz más baja. Sabía que no había vuelta atrás y que, pasara lo que pasara, había tomado la decisión de estar a su lado. Entramos al motel y la recepcionista nos miró con curiosidad, pero no hizo ninguna pregunta. Me sentí como si estuviera en una película de suspense y cada movimiento parecía una escena crucial. El hombre se acercó a la recepción con expresión tensa mientras intentaba alquilar una habitación. Me quedé unos pasos atrás, mirando la puerta, casi esperando que la mujer apareciera en cualquier momento. La recepcionista, una mujer de mediana edad, de cabello gris y mirada acogedora, pareció notar el nerviosismo en el aire. «¿Estáis bien, chicos?», preguntó, su voz suave contrastando con la tensión que me rodeaba. El hombre sonrió tensamente, pero sabía que su preocupación era evidente. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, aún no había terminado. La habitación que alquilamos era sencilla, con muebles viejos y un olor a humedad mezclado con el aroma barato de algún tipo de desinfectante. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, el silencio llenó la habitación. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesar todo lo que había sucedido hasta ahora. El hombre, a su vez, comenzó a caminar de un lado a otro, agarrando ansiosamente su camisa con los dedos. Quise preguntar más sobre lo que había hecho, que lo llevó a ser perseguido por esa mujer, pero me faltaron las palabras. El miedo a involucrarme aún más en esa historia desconocida me paralizó. ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Podría confiar en él? De repente, sonó el teléfono de la habitación, cortando el silencio como una cuchilla afilada. Lo miré y el hombre se acercó inmediatamente y cogió el teléfono con una expresión de horror en su rostro. Se puso el auricular en la oreja y por unos segundos quedó en silencio. Vi que la expresión de su rostro cambió del terror a una mezcla de ira y frustración. «Lo solucionaré», dijo, colgando con firmeza. Lo miré con el corazón acelerado.
¿Quién era?, le pregunté. Pero él simplemente negó con la cabeza. No importa, respondió, pero sabía que algo había cambiado. La mujer todavía estaba detrás de él y sabía que la única forma de terminar esto sería enfrentándola directamente. No sabía qué esperar, pero el peso de la elección que acababa de hacer estaba a punto de agobiarnos aún más. Respiró profundamente y la mirada decidida que anteriormente había en su rostro era ahora una máscara de incertidumbre. Tengo que solucionar esto antes de que ella llegue, dijo, bajando un poco la voz. Ella no puede encontrarme, no ahora. ¿Qué tenía en mente? No era solo un escape lo que necesitábamos. Fue un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. Quería ayudarlo, pero al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido me paralizaba. ¿Qué planeas hacer?, pregunté, intentando acercarme, pero él dudó antes de responder. Necesito encontrarla antes de que ella te encuentre a ti, dijo, su voz revelando una creciente desesperación. Empezó a buscar en sus bolsillos y sacó un trozo de papel arrugado. Aquí tengo la dirección donde podemos encontrarla. Miré el periódico y vi que era un lugar que estaba a unas cuadras de distancia. La idea de enfrentar a la mujer que nos acosaba me enfermaba, pero el deseo de ayudar y la necesidad de terminar con esta situación eran más fuertes. Vamos juntos, sugerí con la voz ligeramente temblorosa. Él dudó, pero vi la gratitud en sus ojos. Sabíamos que no podíamos quedarnos sentados esperando que el problema llegara a nosotros. Si estuviera con él, tal vez podría asegurarme de que no me pasara nada. Juntos decidimos que era hora de afrontar lo que nos esperaba. Salimos del motel y nos dirigimos por la calle poco iluminada, con la fría brisa nocturna mordiéndonos la cara. Cada paso parecía llevar el peso de nuestras decisiones y el silencio entre nosotros estaba cargado de tensión. La dirección que tenía en la mano nos llevó a un antiguo almacén, un lugar que parecía más un escenario de película de terror que un lugar de resolución de conflictos. La sensación de que nos observaban permaneció conmigo y no podía quitarme la idea de que la mujer estaba cerca, acechando, lista para sorprendernos. Tan pronto como llegamos al almacén, mi corazón empezó a acelerarse. La estructura era más grande de lo que esperaba, con ventanas rotas y una puerta oxidada que parecía a punto de derrumbarse. El hombre me miró, su expresión era una mezcla de determinación y miedo. Tenemos que entrar, dijo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire a su alrededor se sentía pesado, como si el propio cobertizo guardara secretos oscuros. Si no te sientes cómoda, podemos regresar, añadió. Pero sabía que no había vuelta atrás. Era eso, vivir con el peso de lo que pudiera pasar. Con una última mirada hacia él, tomé su mano y juntos empujamos la puerta para abrirla, entrando en la oscuridad. Tan pronto como cruzamos el umbral, la oscuridad nos envolvió como un pesado manto y la luz de la luna apenas penetraba por las sucias ventanas. El aire estaba impregnado de un olor mohoso y metálico, y cada paso resonaba en el silencio opresivo. Nos movimos con cuidado, nuestros ojos ajustándose a la oscuridad, tratando de discernir cualquier señal de presencia. El hombre sostenía una pequeña linterna que iluminaba el camino frente a nosotros, revelando montones de escombros y sombras bailando en las paredes. El miedo estaba presente, pero había una urgencia en sus acciones. Sabía que necesitaba encontrar a la mujer antes de que ella lo encontrara a él. Mientras explorábamos, cada movimiento parecía amplificado y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Escuché un ruido que me dejó helado. Era como si alguien se moviera en las sombras. El hombre se detuvo a mi lado y nuestras miradas se cruzaron. Respiró profundamente y susurró: «Podría estar aquí, tenemos que ser rápidos». La tensión era palpable y podía sentir el peso de la ansiedad acumulándose en mi estómago. Entonces, una voz familiar cortó el aire. «Sabía que vendrías», dijo. Y mi cuerpo reaccionó instintivamente y una oleada de adrenalina me recorrió el cuerpo. La mujer estaba allí y el enfrentamiento que tanto temíamos estaba a punto de ocurrir. Ella apareció frente a nosotros con una expresión de furia y venganza. Sus ojos brillaban como si estuvieran consumidos por un fuego interior. ¿De verdad creíste que podrías escapar de mí? La intensidad de su voz resonó en las paredes del almacén y la sensación de estar acorralado me invadió. El hombre se paró frente a mí como si tratara de protegerme de su ira. No sabía qué esperar, pero el miedo se mezclaba con la curiosidad por lo que realmente había sucedido entre ellos. La mujer se acercó y la tensión en el aire se intensificó. «No deberías haberte involucrado en esto», dijo, volviendo su mirada penetrante hacia mí. «¿Qué quiso decir con eso?». El hombre respondió con voz firme, pero pude sentir la vulnerabilidad que estaba tratando de ocultar. «No dejaré que lastimes a nadie más», afirmó. Y pude sentir la determinación en él. Las palabras que salieron de su boca fueron como un llamado a la acción, pero al mismo tiempo una advertencia de que la situación podría escalar rápidamente. La mujer sonrió, pero era una sonrisa vacía que no traía consuelo.
¿De verdad crees que puedes detenerme? Soy más fuerte de lo que crees. Sabía que estábamos jugando un juego peligroso de alguna manera. La verdad sobre lo que había sucedido entre ellos podría ser la clave para resolver esa situación. La tensión flotaba en el aire y sabía que debía actuar rápidamente antes de que todo esto se convirtiera en una pesadilla aún mayor. Al mirar al hombre que estaba a mi lado, me di cuenta de que también estaba luchando con sus emociones. Había una historia aquí, algo que había sucedido entre ellos y que ahora estaba a punto de ser revelado. Por favor, resolvamos esto sin violencia, dije, intentando intervenir. El tono de mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Pero la verdad era que yo también estaba aterrorizada. La mujer soltó una risa amarga. ¿Crees que puedes intervenir? Él es mi problema, no el tuyo. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo y la tensión era casi insoportable. El hombre se acercó, intentando crear una barrera entre nosotros y ella. No tienes que hacer esto, dijo con la voz quebrada. Pero la mujer no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Hiciste tu elección y ahora tienes que afrontar las consecuencias. Con un movimiento rápido, sacó algo de su bolsillo y el brillo metálico de un cuchillo reflejó la luz de la linterna. Mi corazón se detuvo por un momento. No, grité. La palabra se escapó de mis labios antes de que pudiera controlarme. La escena parecía sacada de una película de terror y sabía que cualquier movimiento en falso podría significar el final para nosotros. El hombre también se dio cuenta de la gravedad de la situación. No quiero pelear contigo, dijo con voz tensa pero firme. Tienes que parar esto. La atmósfera estaba tensa y las opciones parecían agotarse rápidamente. ¿Qué haría falta para resolver esta situación sin que todo acabe en tragedia? La mujer dio un paso adelante y el cuchillo brilló amenazadoramente a la luz de la linterna. ¿De verdad crees que puedes ignorarme? Estaba a punto de cruzar una línea que no se podía deshacer. El hombre dio un paso adelante, con los músculos tensos como un animal acorralado. Detener. No tienes que hacer esto, suplicó con la voz cargada de desesperación. El aire estaba cargado de posibilidad de violencia, y la sensación de impotencia me golpeó como un golpe. ¿Qué puedo hacer para calmar esta situación? Las palabras parecían no poder ayudarme, pero una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez si puedo hacerla sentir escuchada, tal vez eso la haga dar marcha atrás, pensé. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. Oye, escuchan, comencé, dirigiendo mi mirada hacia la mujer. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó realmente entre ustedes? Esto podría ayudarnos a comprender. Su expresión se suavizó por un breve momento, como si mi propuesta hubiera hecho alguna conexión. No sabes nada de nosotros, replicó ella. Pero su voz había perdido parte de su agresividad. El hombre, notando el cambio, hizo un movimiento sutil para acercarse a ella. No tienes que ser así, no tienes que seguir enojado. Podemos resolver esto de otra manera. El silencio flotó en el aire y por un momento la tensión se alivió como si todos estuviéramos al borde de un precipicio, esperando que se hiciera un movimiento que decidiría nuestro destino. La mujer vaciló y me di cuenta de que las palabras empezaban a calar. Éramos felices una vez, dijo, con su voz ahora casi suave, pero todavía llena de amargura. No debería haberme dejado. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. La sinceridad en su voz trajo un nuevo peso a la situación. El hombre permaneció en silencio, su expresión mostraba una mezcla de dolor y comprensión. Nunca quise dejarte, lo sabes, respondió. Y la empatía empezó a reemplazar a la hostilidad. La atmósfera estaba cargada de emoción y me pregunté si finalmente estábamos empezando a abrir un diálogo. Pero antes de que pudiera continuar, un fuerte estruendo se escuchó afuera, haciendo que nuestros corazones se aceleraran. La puerta del cobertizo se abrió de repente y entraron dos figuras iluminadas por la farola. Eran agentes de policía y su presencia trajo un nuevo nivel de tensión al aire. ¿Qué está pasando aquí?, gritó uno de los oficiales. Y sus voces autoritarias llenaron el espacio. La mujer se giró inmediatamente y su cuchillo ahora apuntaba a los nuevos intrusos. El hombre hizo un movimiento instintivo hacia mí, como si quisiera protegerme de otra posible explosión de violencia. Lo que pensé que sería un resultado pacífico ahora se sentía como una bomba de tiempo a punto de explotar. La tensión era palpable y el cobertizo parecía estar a punto de derrumbarse bajo el peso de las emociones y la incertidumbre. La mujer miró a los agentes de policía y, por un momento, la expresión de su rostro fue de desesperación, como si supiera que la situación se había salido completamente de control. «No te acerques más», ella gritó, el cuchillo temblando en su mano. El hombre a mi lado intentó mantener la calma y mantuvo la voz firme. «Estamos todos bien aquí. No tiene por qué haber violencia», pero sus palabras parecían volar por el aire como hojas secas, incapaces de calmar la tormenta que se avecinaba. Uno de los oficiales dio un paso adelante, con la mano ya apuntando hacia el arma que llevaba en la cintura. «Tranquilícese, señora. No queremos que esto se complique más de lo que ya es».
Su mirada se fijó en el hombre como si estuviera sopesando sus opciones. Por un momento, todo quedó en silencio, la tensión casi eléctrica. Luego, con un movimiento rápido, arrojó el cuchillo al suelo. Y la hoja golpeó el suelo con estrépito. Solo quería entender por qué me dejaste. Su voz resonó en el cobertizo, llena de dolor y confusión. El hombre respiró profundamente y sus ojos brillaron con profunda tristeza. Nunca te dejé, simplemente no sabía cómo lidiar con todo eso. Dio un paso hacia ella y, para mi sorpresa, la mujer no retrocedió. Lo que una vez parecía un conflicto irreparable, ahora se estaba convirtiendo en un momento de vulnerabilidad y reconciliación. La posibilidad de un resultado pacífico estaba a nuestro alcance. Pero sabía que aún estábamos a merced de la reacción de la policía. Los agentes de policía, observando la escena, parecieron dudar. Uno de ellos intercambió miradas con su compañero como buscando una señal de qué hacer a continuación. El estado de ánimo estaba cambiando y la tensión, que anteriormente había dominado la sala, comenzó a disiparse. La mujer, todavía respirando con dificultad, miró al hombre con una mezcla de ira y tristeza. «Ojalá hubieras luchado por nosotros», murmuró, con palabras cargadas de arrepentimiento. Él se acercó aún más, con sus ojos fijos en los de ella. «No sabía que estabas luchando tan solo. Intentemos resolver esto juntos ahora. Podemos buscar ayuda». En ese momento, la policía intervino y finalmente intervino en la situación. «Salgamos todos sanos y salvos de aquí», dijo con calma uno de los oficiales, tratando de controlar la situación. El hombre y la mujer, en una fracción de segundo, se volvieron hacia ellos como si la presencia de la autoridad trajera una nueva comprensión. La hoja del cuchillo estaba en el suelo, la violencia se había evitado y las promesas de un nuevo comienzo flotaban en el aire. Salimos juntos del cobertizo, con sentimientos encontrados de alivio y aprensión tras nosotros. La oscuridad de la noche ahora parecía menos opresiva y al abandonar ese lugar, una nueva esperanza apareció en el horizonte, como una luz que prometía días mejores por delante.